presión, ay, una presión torácica. ¿Cuál es eso? No me va a decir, ¿sabe qué? Me aprieta el pecho, siento que me está apretando de esta manera. No. Muchas veces dice, tengo una pequeña molestia en el pecho, algo que me recorre. Los niños, los adolescentes no lo refieren. De hecho, mucho hacemos con que un adolescente quiera hablar con nosotros, porque Asma. bueno, van llevados por fuerza, o sea, no vienen a la consulta porque quieren. Entonces, tenemos que aprender a identificar y cuestionar y ganarnos al paciente para poder lograr este antecedente durante la historia clínica. ¿Qué vamos a ver? Que, como les comentaba, es variable en tiempo y en intensidad. Por eso muchos lo dejan, el próximo mes lo llevo, o si sigue tosiendo la próxima semana hacemos la cita, porque solo cuando se exacerba o cuando cae en crisis es cuando ahora sí acuden a consulta. En cuanto a la limitación del flujo expiratorio, esa va a ser la característica que puede ser ya demostrable mediante tantas pruebas de función pulmonar que tenemos, pero que en algún momento podemos tener que todos estos síntomas y estos antecedentes pueden resolver de forma espontánea, como les digo, con y sin nosotros en algún momento. Claro que cuando están con tratamiento va a haber esa respuesta, que si está de forma adecuada y ellos con un apego correcto, pues va a ser más rápida que otros. Pero recordémoslo desde la pandemia, desde que se presentó el COVID. Pasado un tiempo, se nos olvida y volvemos a recaer. Entonces pueden estar ausentes por mucho tiempo, semanas, meses, inclusive un año, o tener una mínima manifestación, pero tarde o temprano, les digo, todos vuelven. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que pueden persistir a pesar de ausencia de síntomas y pruebas de funcionamiento pulmonar normal, pero ahí está, es asmático. Y desde que hacemos el diagnóstico, es un diagnóstico para toda la vida. Y les comento, muchos se descorazonan, muchos pacientes pierden ese hilo, pero es importante que logremos ese apego, esa relación médico-paciente para llevar el control. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. ¿Nosotros qué vamos a tener como cambios que vamos a observar ya lo que es la patogenia de esta enfermedad? Pues va a haber una hiperreactividad que ya conocemos y por la cual una terminología que, como les comento, todavía se sigue utilizando es eso de la hiperreactividad bronquial. Pero no son hiperreactores, eso es lo que le pasa a mi cuerpo, eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, no es el diagnóstico. Entonces, aunque en ellos se involucra esa contracción, ese engrosamiento, esa alteración en el músculo liso, pues no es el diagnóstico, el nombre correcto para utilizarlo, pero se lo tenemos que explicar, si a los compañeros, también a nuestros pacientes. ¿Qué va a pasar? Esa inflamación va a ser constante, va a ser con una hiperproducción de moco y además de ello, con una dificultad para el aclaramiento, para esa limpieza de esas vías aéreas. Lo podemos ver en estos gráficos. Sin embargo, yo les digo, muchos de nosotros en este momento tenemos la sensación en la garganta de aquí hay algo atorado que no baja y a pesar de que esté tomando líquidos y a pesar de que esté cubierto y esté en un lugar cerrado, se encuentra. Ahora imaginémoslo a un nivel mucho microscópico, en tamaño de micras, en el cual ese moco está todo pegado, todo congestionado y está incrementando, porque está obstruyendo el paso del drenaje normal que tenemos a nivel ciliar y que persiste. Entonces, vamos a tener que ver también que todas esas células inflamatorias, específicamente eosinófilos, pero tenemos muchas más involucradas que a través del tiempo hemos estado viendo, que son los neutrófilos o ambas líneas celulares van incrementando más todos los mediadores de inflamación, desde interleucinas, factor de necrosis tumoral, y hablemos todo lo que nos enseñaron en la facultad de interleucina 1, 5, 9, 14, 13, todos estos son importantes porque se van a presentar no solo en esta, sino en muchas enfermedades que desafortunadamente son comorbilidades del asma. La que sigue, por favor. Muy bien. Lo que, si quieren, podemos agrandar la pantalla en todo lo que da, no hay problema. Nosotros vamos a tener que lo primero que debemos de hacer es sospechar clínicamente, esa es la clave de todo del asma. Vamos a ver ya esos síntomas, como les dije, los claves que mencionamos, los primeros 4, pero sin embargo, que como les comento, pueden pasar muy desapercibidos o que el paciente no nos pueda expresar que los tiene hasta que nosotros le hacemos conciencia, es decir, les sugerimos. Y sobre todo en aquellos que no nos pueden comentar nada, que son un reto los niños. Ahora, la confirmación del asma, pues la vamos a tener, perdón, al observar mediante las pruebas de función pulmonar una obstrucción variable a ese flujo de aire. Ya hay estudios más específicos, pero ya al alcance de nosotros,
ya estamos con la fracción exhalada de óxido nítrico, cuenteo de eosinófilos en esputo, ya presencia de ese proceso inflamatorio tipo 2 y que vamos a nosotros a tener también diagnósticos más detallados ya posteriormente, viendo el nivel de control después de haber hecho el diagnóstico, porque tenemos que ver hacia el futuro. Entonces tenemos el ABC de lo que tenemos que hacer como diagnóstico de asma. La que sigue, por favor. Ok, nosotros vamos a tener que podemos tener muchas células involucradas, pero ¿qué vamos a ver particularmente? Tenemos una división importante entre, clásicamente decimos, ¿es un asma alérgica o es un asma de tipo eosinofílico, pero sin tantas manifestaciones, o en la cual involucramos ahora otras células que ya sabemos que existen y que siempre han existido, pero que son parte de esta fisiopatogenia y por las cuales se puede regir en cada paciente y en cada uno tan diversas como son los neutrófilos, o una pancicloanulocítica, que quiere decir que están todas involucradas. Entonces, este tipo de inflamación tipo 2, que estamos específicamente hablando de esta eosinofílica y alérgica, porque nos va a dar desde el primer momento ya la orientación hacia a realizar interconsultas y planificación de un plan de tratamiento con nuestra paciente con otros especialistas. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, ante la sospecha clave o los datos clínicos que tenemos de nuestro paciente, yo tengo que ver esa variabilidad en el tiempo y qué va a aumentar la probabilidad de que estos síntomas se presenten. Pues la frecuencia con la que lo observemos, la recurrencia ante ciertos fenómenos que ya son de la vida diaria, es decir, ¿cuándo? Cuando baja la temperatura, cuando nos exponemos a las corrientes de aire, cuando hacemos algún esfuerzo, es decir, que van a empeorar en los momentos críticos del cambio de clima, es decir, al amanecer, lo que es al atardecer, durante el transcurso de la noche, y ya no hablemos de aquellos que pues tenemos un mal dormir, un síndrome de piernas inquietas y que no tenemos cobija durante toda la noche. Entonces van a empeorar y tenemos que verlo con el cambio de clima, que ahorita, como les comento, ya no hay clima, ya hay una temporalidad, pues ya estamos viviendo lo que está en marzo, vivimos en diciembre lo que era ya enero, o sea, no tenemos esa temporalidad para nada. Entonces nosotros vamos a ver que todo esto va a ocurrir en ciertos momentos en los cuales, por ejemplo, el paciente se ve sometido a estrés. No solamente estamos hablando del estrés en cuanto a que tengo que correr para llegar al trabajo, sino también, por ejemplo, la actividad deportiva, cuando queremos iniciar un proceso de disminución de peso. ¿Por qué? Porque también ahí involucramos actividad. O sea, todo ello se va a manifestar y va a reducirse las probabilidades cuando, pues, es una tos crónica que nosotros observamos que tenemos con falta de respuesta a los tratamientos, cuando observamos que se asocia a otra comorbilidad, por ejemplo, el reflujo, tenemos alguna otra que podemos hablar sobre antecedentes familiares también, en los cuales tenemos un repunte importante, además de infecciones virales de tuberculosis en México. La que sigue, por favor. Entonces, siguiendo un diagrama diagnóstico, nosotros decimos, ¿son típicos del asma los síntomas? Sí. Muy bien, hacemos esta historia clínica un poco más detallada y aunamos de exploración física en nuestros pacientes. ¿Me apoya el diagnóstico? Sí. Ah, muy bien. Entonces, vamos a preguntar, ¿ya había tomado, está tomando o alguna vez utilizó corticosteroides inhalados o vía oral? Ah, pues la respuesta es sí. Nos vamos hacia el lado izquierdo y decimos, ok, es muy probable que sí tengamos ese proceso de asma. Vamos a considerarlo como tal. Vamos a iniciar pruebas diagnóstico-terapéuticas en caso necesario o nomás el protocolo de estudio mediante pruebas de función pulmonar. Realmente, Leo, ¿sabemos cuánto se tarda uno en cuanto a pedir pruebas de función pulmonar? A veces en instituciones, a veces corren con suerte. Nuestra obligación es solicitarlo, no descorazonarnos. Sin embargo, pues sí, iniciamos manejos y vemos y citamos a control, a revisión y para evaluar y reevaluar el tratamiento. Entonces vamos a ver, ¿tenemos estas pruebas? Sí, perfecto. Salieron positivas y decimos que si hay una obstrucción al flujo de aire, bueno, ya diagnosticamos ven. el asma y vemos el nivel que tenemos por gravedad, que es la primera vez que nosotros conocemos al paciente o en la cual lo estadificamos y después el seguimiento mediante control. Y ahorita vamos a seguir platicando. Bueno, no fue eso, tenemos que continuar el abordaje diagnóstico para poder llegar a la causa que en muchas ocasiones les digo, dependiendo de muchas situaciones, desde los estudios que tenemos y el apego del paciente desde que acuda a su consulta, podremos llegar o no. La que sigue, por favor. Bueno, hablamos actualmente de los dominios de control del asma. Es importante porque buscamos dos dominios principales. Uno, el control y disminuir el riesgo a futuro, que es el segundo. Y esto es para buscar los mejores resultados. ¿Alguien que me diga quién es la persona que está en el cuadro en la parte superior?
Un deportista de alto rendimiento. Beckham, creo. Beckham. Ándeles, claro que sí es Beckham. ¿Cómo no lo vamos a reconocer? Bueno, en este caso, su diagnóstico de asma fue desde que era niño, desde que era un joven, y en el cual, si ustedes observan algún documental de él, van a ver que su papá nunca se rindió con él. ¿Por qué? Porque quiso preparar a una persona íntegra, completa y un deportista de alto rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ese control de síntomas para que puedan desarrollar a la plenitud todas las habilidades. No solo hablamos de niños, adolescentes y, ¿por qué no, nosotros también? Tenemos todo el derecho a hacer todo lo que queremos hacer. Y entre esas cosas es el deporte, la actividad física, podernos mover solos, no depender de nadie. Entonces, ¿queremos que no haya síntomas? Para nada, o que sean muy pocos. Por eso es el control a largo plazo. No limitaciones, no alteraciones en mis actividades de la vida diaria. Entre ellas es dormir. Bueno, los que están aquí posguardia sabrán importancia. Menor riesgo a futuro. ¿Por qué? Para prevenir esas crisis que van a poner en juego no solamente mi estabilidad física, clínica, también emocional, la de mi familia, mi economía. ¿Qué vamos a hacer? Evitar efectos adversos de los medicamentos que tenemos que conocer. Por eso tal vez en pediatría y en muchas áreas vigilamos constantemente todos esos efectos, tal vez no mencionándoselos en cada consulta al paciente, tal vez en una, pero los vamos vigilando. ¿Qué es en ello? Pues todas las alteraciones que podemos tener con el uso de esteroides a nivel óseo, ganancia de peso, alteraciones hormonales. Tenemos que ver desde procesos infecciosos provocados por la mala técnica o no la adecuada higiene para el uso de dispositivos con esteroide, muchas situaciones por el estilo. Bueno, continuamos. En cuanto a lo que sería, por ejemplo, ese riesgo a futuro, ahí se me cambió la imagen para poderles ir diciendo. Perfecto. No veo la pantalla, pero si quieren podemos ver. Lo importante de todo, manteniendo una función pulmonar, que desafortunadamente por la cronicidad que se va a presentar, y no lo sabemos si desde el primer momento en que hay una crisis, puede haber ya deterioro en cuanto a la remodelación de la vía aérea y tenemos que prevenir la consecuencia más importante, que es la muerte. La que sigue, por favor. La que sigue. Muchas gracias. En la evaluación del asma, entonces, lo más importante es confirmar el diagnóstico. Segundo, evaluar la adherencia, factores desencadenantes y qué comorbilidades existen. ¿Para qué? Para evaluar la respuesta y seguir optimizando el tratamiento. Esto es un continuo. Lo que fue el 2023 en guías prácticas para el manejo ya no son lo mismo actualmente 2026. Pero bueno, todavía no se han sacado todas las actualizaciones. Continuamos, por favor. Para confirmar el diagnóstico, nosotros vamos a tener actualmente, pues ya comentamos, un algoritmo que seguimos, pero también tenemos, además de la clínica y de cuestionarios, la que sigue, por favor, tenemos pruebas de función pulmonar, que son las que actualmente nos ayudan para hacer este diagnóstico. La que sigue, por favor. Un ejemplo de ellos, el estándar de oro que no ha cambiado, a pesar de que han surgido más, la espirometría. La espirometría que en muchos casos se solicita basal, así normal, pero que si vamos a solicitar este estudio, lo vamos a pedir como espirometría con broncodilatador, porque muchas veces la basal, la normal, sale así, normal, en rangos y en parámetros normales. Pero cuando nosotros pedimos la espirometría con broncodilatador, vamos a notar desde alteraciones en lo que es la vía aérea. ¿En qué sentido? Variaciones en el flujo expiratorio, que tenemos nosotros como un diagnóstico inestabilidad de la vía aérea. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones en ellas y en la cual sale positivo, porque mi prueba fue correctamente realizada, es repetible, tenemos los rangos, pues podemos actualmente ya hacer con esto el diagnóstico. Y aún así, si tenemos la clínica, una evolución favorable con el uso del tratamiento, a pesar de una espirometría normal, seguimos con el diagnóstico. ¿Y qué pasa? No es la única vez en la vida, porque los pacientes se quedan muchas veces con esa idea. Ya me hizo usted la espirometría el año pasado, hace 2 años, y salió normal. Temo decirle que esto está indicado mínimo cada 6 meses en un paciente en el cual tenemos la duda o ya sospecha o el diagnóstico de asma. Y esto mínimo porque en cada exacerbación hay que intentar realizarla. ¿Qué es lo nuevo actualmente? Pues que estamos viendo puntajes, estamos hablando ya de límites normales en cuanto a lo que tenemos para ver si es de estos límites de normalidad o no. Y eso es lo que se está viendo y por lo cual actualmente estamos tomando más valores en la espirometría. La que sigue, por favor. Desde aquí, compañeros, es importante quién la realiza, dónde la realizan, fue adecuada y lo podemos investigar fácilmente. ¿Por qué?
porque además de que nos sirve para demostrar la obstrucción al flujo de aire, nosotros vemos esa gravedad y ya vemos lo que les comentaba actualmente, obstrucción en vías aéreas más pequeñas y si hay respuesta o no al manejo con broncodilatadores y esteroides inhalados. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, me dicen, no, doctora, me hizo que soplara 2 veces, me puso el salbutamol y volví a soplar otra vez y aquí está el reporte. Pues no, o sea, realmente recuerden que tenemos ciertos criterios para aceptar una prueba y que son entre aceptabilidad y repetibilidad de la misma. Entonces, si me dicen eso, digo, muy bien, gracias, no lo descorazono porque a lo mejor hizo un gran esfuerzo para poder hacer por fuera esa prueba, pero no me sirve. Realmente tenemos que incluso saber a dónde dirigir a nuestros pacientes para realizarlas. La que sigue, por favor. Tenemos pruebas actualmente, bueno, ya tienen años, ya tienen más de 13 años las oscilometrías de impulso, pero que están tomando repunte porque son más fáciles de hacer. Estas empezamos en niños, pero realmente son para aquellos pacientes que tienen la dificultad. Imagínense, tome aire, sople, siga, 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 sople, sople, sople. Soplar durante 10 segundos sostenidos cuando en ocasiones apenas si pueden respirar superficialmente porque están mal acostumbrados a ese mal respirar. Entonces, estas pruebas nos ayudan más para ver lo que es ese proceso inflamatorio a nivel de vías aéreas distales y para las cuales vemos la resistencia, qué respuesta hay al broncodilatador y qué grado de obstrucción de la vía aérea tenemos. La que sigue, por favor. Pero no hemos de olvidar que existen nuevas tecnologías que están como si fuera un equipo nada más de un teléfono, en el cual es como la fracción exhalada de óxido nítrico, en la cual también tenemos que soplar manteniendo una nubecita continua para nosotros valorar ese óxido nítrico que estamos teniendo, esa fracción exhalada y que nos va a hablar acerca de procesos inflamatorios, sobre todo en aquellos que tenemos con componente de T2 y que nosotros vamos a ver eosinófilos incrementados, pero que también podemos tener alteraciones en la prueba y por eso es importante saber en qué momento solicitar y si vale la pena hacerle gastar en ese momento al paciente de acuerdo al tratamiento en el cual se encuentra, porque es modificada incluso por el uso desde la primera vez de esteroides inhalados. Entonces, pedir una gama de estudios que finalmente cuando yo evalúo al paciente y comento cómo estaba tomando esteroides, estaba en tratamiento, no se lo suspendieron antes y resulta que pues nada de eso se hizo, pues en ocasiones no vale la pena hacer este estudio. Bueno, me orienta, ya le enseñó al paciente qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, para fines en cuanto a modificaciones de tratamiento o estadificación, no nos son útiles. Por eso es importante también el momento. La que sigue, por favor. Diagnósticos diferenciales, desde lo que actualmente se está cursando por estos cambios de clima, los despeluches de los árboles, la contaminación que tenemos, esos procesos agudizados de rinitis, de rinofaringitis, ya sea viral, bacteriana, vasomotora, secundaria a un proceso inflamatorio, que tenemos desde que es un manejo con una enfermedad acidopéptica, reflujo, tenemos cosas de vía aérea superior, pero que van aunadas. Actualmente se maneja la terminología de vía aérea, una sola vía aérea, no solamente separamos superior e inferior. ¿Qué vamos a tener más cosas? Pues buscar desde niños y en adultos, pues que haya habido una inhalación de un cuerpo extraño, que en muchas ocasiones, y aunque ustedes no lo crean, llegan a los servicios de broncoscopía adultos y se encuentra aquel objeto que desde niño se perdió en alguna ocasión. Tenemos alteraciones a nivel laríngeo, disfunción de las cuerdas vocales, desafortunadamente masas tumorales, crecimientos de lo que son varios ganglios y malformaciones congénitas. Esto sí en niños porque eso se detecta tempranamente. Por eso cuando llegan conmigo un joven de 28 años y me dicen que puede ser esta malformación o algo, desde ahí tranquilizamos al paciente para que tenga confianza en cuanto a que por ese lado no va, pero que hay que estudiar. La que sigue, por favor. Muy bien. Enfermedades de las vías aéreas bajas, como les dije, la alza que tenemos actualmente con la exacerbación de tuberculosis, que es muy común. Otras causas que son comorbilidades como la obesidad, el reflujo, síndromes ya de inmunodeficiencias, algunas adquiridas, algunas que ya son congénitas, y tenemos también algunas alteraciones vasculares que se van aunando. La que sigue, por favor. Ya no dejamos a un lado también todo lo provocado por algunas alteraciones ya propias de nuestras épocas, que es el tabaquismo, el vapeo y muchas más. Bueno, ya que vamos actualmente ya con el ABC y decimos, ok, muy bien, pues ya la doctora me dijo que puede ser asma, ahora me voy a ir a dos componentes importantes. Lo que decíamos, ¿es alérgica o no? ¿Eosinofílica? No. O tengo que continuar estudiando porque a lo mejor en este paciente los corticosteroides no estamos logrando el objetivo que queremos, está siendo de difícil control. Pues debe de haber alguna situación y desde ahí tenemos que ir viendo la etiología. Entonces comentamos, pues sí tenemos componentes alergénicos, ya sean desde que mi piel se esté inflamando, una piel con tendencia atópica o francamente atópica, un componente de alergias que mismo paciente no los dice,
me acerco al gato de mi prima, se vino ya a vivir conmigo mi pareja, se trajo al gato, al perro y empecé con síntomas. Y estoy junto a él, estornudo, me alejo y sigo con los ojos hinchados, pero ya no estoy moqueando. O sea, detectarlo desde la clínica. Ante la sospecha, pues confirmamos. ¿Con qué? Pues con las pruebas de alergia, que como yo les comento, podemos pedir inmunoglobulina específica en sangre, nuestros perfiles que tenemos de aeroalergenos o nuestro perfil también de alimentos, pero que el alergólogo va a decir, ¿sabes qué? Sí, yo los veo ahorita, pero lo importante es las pruebas cutáneas. Entonces, tenemos que ir también con esa especialidad, no asumir que podemos con todo. Entonces, tenemos que tener esa prudencia para poder referir al paciente, intentando que sea en el momento adecuado, aunque a veces, aunque lo hagamos y no nos descorazonemos, vuelvo a decir, pues el paciente no acude con los compañeros. La que sigue, por favor. Por eso hay que insistir y dejarlo documentado en nuestro expediente. Estos son los que les comento, muchas veces más un reto, porque no nos dicen nada, o tal vez los síntomas varían tanto, se han adaptado tanto, los niños todo el tiempo se identificaban, no les puse aquí el cuadro, pero de una pintura en la cual se ponían a los niños siempre con mocos, siempre sucios, sus caritas, sus manitas, pero que van a ser nuestro reto en la actualidad porque es nuestro futuro y nuestros futuros médicos también. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, podemos tener acceso a las pruebas después de tener ya la sospecha clínica. Pues no, no hay disponibilidad o no se puede realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir buscando otras pruebas, tal vez más accesibles, porque muchas veces por la técnica por la cual no se pueden realizar. ¿O qué? No hay economía para ello. No sé si vieron una imagen cuando les puse todas las pruebas diagnósticas, que era el flujómetro. Ha estado en desuso desde la pandemia, pues por lo mismo de procesos contagiosos, pero que teníamos todos, déjenme un momento, que teníamos todos en nuestro consultorio, un flujómetro de Truzone, 400 pesos, teníamos nosotros ya la industria que actualmente ya no es tan magnánima como lo fue antes, teníamos también el uso de otros flujómetros que incluso pues con su propaganda nos daban, pero que podíamos utilizar para hacer pruebas en donde estuviéramos, ya sea en mi servicio social o para poder guiarnos para ver la variabilidad que teníamos mañana en la noche acerca de ese flujo respiratorio forzado en el primer segundo. Pero bueno, ya que tenemos más específicas, pues intentemos apoyarnos en ellas si tenemos la posibilidad. ¿Qué pasa? Son dudosas, no hay disponibilidad de ellas y no se pueden realizar. Pues iniciamos con la prueba diagnóstico terapéutica, es decir, dar el tratamiento corticosteroide por lo menos 4 semanas y reevaluamos. Si tenemos una respuesta mala, pues hay que buscar otro diagnóstico diferencial. Es buena, pues la alta probabilidad de que sea asma. La que sigue, por favor. Entonces, hace más de 10 años teníamos esto que decíamos y que en otras ponencias se los he dado, el índice predictivo de asma, el API, que decíamos, bueno, esto sobre todo en niños pequeños, que si tiene historia de más de 4 eventos de sibilancias, que tiene que ser por lo menos una diagnosticada por nosotros y las otras pues infieren porque pues no toda la vida han venido con nosotros, no ha sido ese niño cautivo. Entonces, ¿qué veíamos con ellos? Ok, pero en algún momento un compañero le indicó nebulizaciones. Ah, ¿qué le mandó? Ah, no, pues era un vaporcito que traía un pingüinito. Ah, Ventolin. Ah, sí, ese doctor. Ah, perfecto. Entonces vamos viendo que ya hay antecedentes de eventos en los cuales algún compañero hizo un diagnóstico de un proceso inflamatorio en el cual hubo datos de hiperreactividad bronquial y que manejó esteroide o manejó broncodilatador. Ah, bueno, apoya estos diagnósticos de sibilancias. Y además de eso tenemos que cumplir criterios mayores, por lo menos uno o más de 2 criterios menores. Los mayores eran, bueno, ni para dónde moverse el pequeño, historia de papás con asma, que había datos de dermatitis atópica que un médico tenía que diagnosticar, no solo porque llegara la persona y nos dijera, es que tengo una piel muy sensible y uso crema Ven. No, no, no. Teníamos que tener diagnóstico médico. Tenemos que tener sensibilización alérgica a uno o más alergenos, lo que les comento. ¿Qué pasa? Pues no es que el gato, el perro, el polvo, cuando hago limpieza, doctora, ¿por qué la hace cuando está el niño ahí? Cuando eso pasa, pues empieza a ponerse mal y bueno, aquí se lo traigo. O criterios menores, sensibilización a algún alimento o que tenemos sibilancias no relacionadas a cuadros infecciosos. Inclusive, antes sí se acostumbraba, en la actualidad ha disminuido, pero antes que entraran a la escuela, cada año se les pedía un combo de estudios que era su biometría hemática, su química sanguínea mínimo de 3 elementos, su examen general de orina, se les pedía un exudado faríngeo que, bueno, no tiene motivo de ser, pero pues podíamos ver ahí en esos datos, en la biometría, si había eosinofilia. Para darle el diagnóstico decíamos un 4%, que cada laboratorio tiene un criterio diferente, que es 5.2, que es 3.8, pero el diagnóstico a nivel mundial para hacer esto es del 4%. Y sacamos un índice predictivo para decirle, usted tiene, bueno, su hijo, su pequeño, su adolescente tiene un 77% de probabilidades de que sí vaya a ser asmático. Ay, doctor, entonces
Puede que no, puede que no. Así se los decimos. La que sigue, por favor. Pero en la actualidad tenemos ya más criterios que tienen más fuerza, más peso. Y eso es cuando nosotros comentamos que son criterios en los cuales vamos a observar nosotros que tenemos ya también algunas pruebas ya cutáneas que ya las realizan los compañeros inmunoalergólogos, ya se dan cuenta, ya no es solo por la sospecha, ya tenemos pruebas que son evidencia, tenemos esas sibilancias relacionadas o no a las infecciones, porque en la actualidad se documenta todo en el expediente clínico, ya tenemos alergia confirmada, porque si nosotros no se lo pedimos, les aseguro que más de uno va a llegarles con las pruebas de chopo, de lápiz, de olar, con todos esos kits de aeroalergenos, y vamos a tener ya un diagnóstico con mayor sensibilidad. Entonces ya ahí pedimos un criterio mayor o dos menores y damos un grado más de especificidad de verosimilitud para poder diagnosticar o no las probabilidades de este paciente de ser asmático. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué viene también en lo que decíamos de esa pirámide? Evaluación de la adherencia y uso correcto del dispositivo. Y aquí quiero enseñarles muchas imágenes. ¿Por qué? Porque es importante ver desde un componente de que el paciente, ejemplo en el COVID, le decíamos, este es su tratamiento, y venían con nosotros. Muchos nos aperturamos a ver algunos pacientes adultos, aunque éramos pediatras, porque veíamos qué manejo se tiene. Entonces decíamos, no, con esto de verdad que no le está ayudando en nada. ¿Y saben cuál fue la falla? Una de las fallas más importantes, la forma de la aplicación del tratamiento. Les daban un salbutamol en estos dispositivos de dosis medida o les daban un Ceretí de discus, cuando el paciente ni siquiera podía jalar aire, apenas le hacían. Entonces, pues obviamente, aunque fuera un buen manejo, un buen diagnóstico, un buen tratamiento, la forma en la cual se le administraba, pues no funcionaba. Entonces, ¿qué necesitábamos? Tal vez un dispositivo tan sencillo como este, como una aerocámara, la marca que fuera. Si se dan cuenta, ahí les puse varias imágenes, porque va a haber a veces en las que ni siquiera el paciente tratando de coordinar va a poderlo lograr. Y pues ya no se diga el reto de los niños. Ningún niño está como el del dibujo, contento y feliz aplicándoselo. Todos están como en la imagen de abajo, sufriendo, llorando, quejándose, y desafortunadamente el papá con ellos. Y eso con nosotros. La que sigue, por favor. En esto de la evaluación, tenemos que seleccionar entonces el dispositivo óptimo para el paciente y el planeta. ¿Por qué? Bueno, ahí decimos, pues están disponibles, lo primero es la disponibilidad. Hay muchos productos que en México no están, que si nos metemos rápidamente en internet, sí está, pero en Chile, ni modo, no. Tenemos que saber qué tenemos en nuestro país, en la farmacia de la esquina, desde lo que es la farmacia, desafortunadamente, del doctor Simi, desde la farmacia del Ahorro, desde la farmacia San Pablo, desde todo tenemos que conocer, para saber también qué accesibilidad tiene mi paciente a esto y qué medicamento es el más adecuado para él, para que lo pueda entrenar en el uso y para que tenga ese apego al tratamiento y que no lo vaya a suspender. Entonces, ¿vamos a seguir a este paciente? Sí, y vamos a confirmar con eso si estamos haciendo prueba diagnóstico-terapéutica y si está correctamente aplicado, es o no asma. La que sigue, por favor. Entonces, en la elección del inhalador tenemos que tener estas consideraciones. Ok, ¿qué va a pasar? La clave de todo para el manejo del asma, como lo hemos repetido y en varios foros, los corticosteroides inhalados. ¿Por qué? Porque disminuyen las exacerbaciones, el riesgo con ello de gravedad y de muerte. Sin embargo, como les digo, hay limitación, ya sea desde que no se encuentre en la farmacia, no se encuentra en lo que me da el seguro, el ISSSTE, de forma particular, o por la economía, desafortunadamente, de mi paciente para acceder a ellos. Ahora, muchos tipos de inhaladores tienen diferente disposición y tengo que ver si el paciente entiende desde la forma en la que se lo aplica o no lo va a hacer. Algunos no son adecuados para algunos pacientes, como volvemos a decir, si yo le digo a un paciente coordine, a un paciente de 80 años que apenas me escucha, que le tiemblan las manos, o sea, ¿cómo le voy a decir? ¿Sabes qué? Aplícate uno que tienes que coordinar desde el disparo, que ejerce fuerza, que en ocasiones no tenemos para aplicarla, pues muchos de nosotros tenemos, yo les digo, yo tengo 3 brazos a veces, ¡pum! Y entonces, ¿qué pasa? No hago la inhalación correcta hasta el que se lo aplique, y como decía el doctor House, por aquí está incorrecto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que muchos, desde ver, y aquí yo se los comento, mire, vamos a ver, tengo estas dos opciones, a ver, vamos a ver, ¿podría usted sostener la respiración 10 segundos y después de eso sacarlo por la nariz? Y si lo podemos realizar, pues damos algunos dispositivos que son fáciles de utilizar, fáciles para nosotros, desde que abro 10 segundos, saco, o tengo que utilizar una aerocámara. Y esto no es de que en ocasiones no quieran poder hacerlo con un dispositivo, sino que se tiene que hacer un gasto necesario para poder administrarlo en la forma correcta. Entonces,
la mayoría de los pacientes se ha visto en estudios que no lo usan correctamente y eso ocasiona más exacerbaciones, peor adherencia a esto y impactos ambientales, desde que estoy tirando esto a la basura o desde que estoy utilizando de más o y así hay muchos. Entonces, por eso es importante esta elección de tratamiento adecuado para el paciente correcto. La que sigue, por favor. Los factores desencadenantes, como comentamos, hay gente que les decimos, el tabaco va a propiciar que tengan mayor número de exacerbaciones. No, sí lo sé, doctora, pero ¿qué cree? No puedo dejar de fumar. Tengo mucha ansiedad. Ese es otro mal de nuestros tiempos. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra indicación es educar al paciente, decirle cuál es ese factor que puede desencadenar esas exacerbaciones o que no logre el control de mi paciente o que haga que todo el tiempo estemos aquí o en urgencias, en consultorio con los niños, en urgencias en ocasiones, el adulto en la misma situación, pero vamos a continuar en la educación y enseñanza y dejar documentado esto en nuestro expediente, por favor. El aire frío. Ustedes saben, salimos actualmente con sombrilla, chamarra. Yo les digo, todo lo llevan, llévense una bandana, algo que puedan quitarse llegando a la escuela, al trabajo, lo guardan, saliendo de ahí, si es necesario se lo ponen y así tenemos que ir. La contaminación, podemos contra esta, desafortunadamente cada día es peor. Como les digo, la Ciudad de México es esta cazuela que estamos observando en la imagen superior derecha, para mí es la derecha, ¿qué está pasando? Pues que ni siquiera observamos qué hay a través de, ya no podemos ver edificios, ya ni siquiera todo lo que son los montes. ¿Qué ocurre? Pues que eso es la mayor parte del tiempo. Por eso a nosotros, nuestros pacientes, ya sea asmático, rinítico, con alguna alergia, un día antes de las contingencias ya nos hablaron para decir, estoy mal, me siento mal, ¿qué está pasando? Y pues ya sabemos que algo viene ambiental. Ahora, como les decía, actualmente las cosas de moda, como el uso de cigarrillo electrónico, ya no digamos otras drogas, lo que es actualmente, por ejemplo, ciudades tan congestionadas en cuanto a personas, por ejemplo, los grupos o los salones que siguen siendo de más de 23 niños y las costumbres que tenemos en nuestros pueblos, nuestro México todavía, en la cual pues no tenemos todos la posibilidad de tener una cocina eléctrica, una estufa eléctrica como tal, y tenemos que hacer uso todavía de leña, carbón y otras sustancias. La que sigue, por favor. Las comorbilidades que tenemos. Aquí, pues desde lo que dijimos de esa rinitis, las alergias que a veces no conocemos y que varían de acuerdo a la edad, no solo de los niños, sino también de los adultos, porque podemos decir, yo de niño sano, doctora, pero desde que tenía 33 años, mire, pero ¿qué pasó? ¿Qué cambio hubo? No, pues entré a trabajar a tal empresa y el aire acondicionado, pero ya ves, si no hace mucho calor, tenemos computadoras y no podemos apagarlo. Vamos viendo todos los factores desencadenantes para que, desafortunadamente, ante un estímulo externo muy importante, desarrollemos a lo que tenemos predisposición. No se diga después del COVID. Y pues una de las grandes, la que tenemos actualmente, obesidad, sobrepeso, la que sigue. Ese es un proceso proinflamatorio porque hemos visto que hay muchos mediadores que están unidos tanto en la obesidad como en el asma, desde leptina, desde lo que tenemos la adiponectina, o sea, tenemos varias sustancias similares, que si no controlo una, como yo les digo, si no logramos un control completo haciendo actividad física, que ese paciente haga reducción de peso, jamás lo voy a tener controlado a nivel pulmonar, jamás. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que tener una dieta correcta, el control de las comorbilidades y la activación física. La que sigue, por favor. En cuanto a esto, hay muchos estudios. Desafortunadamente, compañeras jóvenes, desafortunadamente muy relacionado al sexo femenino. ¿Por qué? Porque se ha visto que las mujeres que ganaban peso en varios estudios después de la mayoría de edad tenían mayor riesgo de desarrollar asma en los siguientes 4 años, independientemente de que fueran sobrepeso, que fueran una obesidad grado 1 y así. Y también, ya cada día, aunque hicieran actividad física, era más difícil el control del peso. Hubo estudios que se siguieron, por ejemplo, el de Castro Rodríguez, tan mencionado, que tomamos grupos desde recién nacidos hasta actualmente abuelitos, ya tenemos cuartas generaciones, en las que se vio que incrementaba el riesgo cuando había sobrepeso o obesidad en las mujeres para desarrollar asma. La que sigue, por favor. Y miren, hasta caricaturas bonitas como la de Ops acaban viendo al gordito bonito. Entonces, pues estamos en un cambio generacional en el cual tenemos que enfocar a nuestros pacientes a la activación física y control de estas comorbilidades. En el tratamiento, ya dijimos, es una enfermedad crónica inflamatoria. La clave, el esteroide inhalado, nunca es el tratamiento ya de base un broncodilatador. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es para haber estudiado mucho a mi paciente. Se debe de evitar el sobreuso. En ocasiones vienen a consulta pacientes que nos comentan, ¿sabes qué? Tú me dijiste y por eso estoy utilizando el salbutamol yo.
Yo nunca dije eso, jamás lo he dicho, ni cuando estoy muy dormida contesto eso, pero vienen con esa seguridad que hasta nos hacen dudar y les digo, a ver, tu receta. Ah, no, aquí dice que nada más era por 3 días, 4 días, 2 días, 2 días, y ya, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Por eso les digo todo por escrito, todo en el expediente y todo escrito el plan hacia mi paciente. ¿Por qué? Porque ellos tienen mala percepción de su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones lo que hacen con esa mala percepción es de que, pues me siento, tengo tanta tos, este es el con el que se me alivia la tos en 3 minutos. Y estamos haciendo un sobreuso de ese broncodilatador de acción rápida, de ese SABA, y pues que no les cuesta, les digo, ya haciendo como que algo de mercadotecnia. Y vemos en la de ahorro y en la del doctor Simi, cuesta menos de 100 pesos. Entonces, hay mayor riesgo al usar esto, que no se percaten de esa gravedad o descontrol de su enfermedad y que haya una exacerbación grave, riesgo de muerte con ello. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Su calidad de vida. No tienen una calidad de vida. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros clasificamos, ya dijimos que buscábamos el control de esos síntomas, viendo ese riesgo a futuro y la gravedad de mi paciente. ¿Por qué? Ya hablamos también del fenotipo que vamos a buscar para preguntarle a un compañero, la que sigue. Pero en esa gravedad, nosotros vamos a decir, pues, ¿sabes qué es un asma intermitente? Un asma persistente, que podemos manejar al primer nivel de atención. Ok, pero ¿qué crees? Es un asma persistente que ha tenido exacerbaciones o que el paciente tiene muchas comorbilidades que no estamos logrando controlar. Entonces ya tenemos que referir a los especialistas. Ya es un asma grave, o sea que a pesar de que estamos con el especialista, el pediatra, sigue descontrolado, ya estamos con el neumo, y aún así nosotros tenemos que mandar a las altas especialidades, inclusive más allá. ¿Qué pasa? Nunca les debemos de decir, ¿sabes que tienes un asma leve? ¿Por qué? Porque en ese diagnóstico que a veces lo utilizamos, nosotros también cometemos ese error en cuanto al hablar. Ellos dicen, pues es leve, no pasa nada, pero se ha visto muchas exacerbaciones graves de terapia intensiva en esos pacientes leves. La que sigue, por favor. Entonces, el tratamiento va hacia el mantenimiento, el control y el alivio. En el mantenimiento, como decimos, tenemos un tratamiento prescrito para el uso diario, lo que usa de forma regular. Es el plan de acción el que está en verde. Por eso les digo, se les da por escrito. Medicamentos de control, medicamentos con objetivo para los ambos dominios, el que decíamos para el control y para prevenir a futuro. Y el medicamento de alivio, lo que vas a utilizar en caso de que tengas esas exacerbaciones leves antes de hacer ejercicio o ante la exposición aguda a un alergeno. La que sigue, por favor. Vamos a ir viendo esto. Entonces, en el plan de acción se los ponemos. Tal vez cuando han venido algún paciente conmigo no les damos esta hojita verde, amarillo y rojo, es un plan que hay que seguir. Pero les decimos, ahorita te encuentras aquí, vamos a utilizar este manejo por tanto tiempo, tienes que enjuagarte la boca después de usarlo, es muy importante el horario, no lo puedes suspender, nos vemos 5 días antes de que se te termine tu inhalador en 2 meses o 5 días máximo después, damos indicaciones y lo dejamos por escrito para que lo tenga mi paciente. Y muchas veces les digo, aquí en el consultorio es cuando dicen, sí es cierto, aquí dicen que no suspendiera. Bueno, ya después de eso, ok, algo está deteriorándose, ¿qué hay que hacer? En eso nos ayuda mucho tener un parámetro como son los flujómetros, que tratamos de que los pacientes lo tengan para ir haciendo esa flujometría mañana y tarde y decir, ¿sabes qué? Mientras esté en lo verde que nosotros logramos colocar aquí en algún momento al inicio de tu tratamiento y control, estás bien, pero cuando ya caes en el amarillo o cuando ya empiezas a tener esa tos nocturna o esa tos que no tenías antes o que empieza a parecer que, ¿sabe qué? Siento más falta de aire al subir escalera, muy bien, ven a consulta porque algo está pasando independientemente de que tengamos en ese momento algún medicamento de rescate. Y ya en rojo, pues si estamos viendo urgentemente a algún compañero subespecialista o especialista o estamos en urgencias. La que sigue, por favor. En el control, pues ya vimos, no síntomas, estamos controlados y esto tiene que ser por un periodo de tratamiento. En muchas literaturas se maneja por lo menos 4 meses, la mayoría estamos con un consenso de 3 meses, pero cuando ya se empieza a perder esto, decimos es un asma parcialmente controlada o ya tenemos una exacerbación o crisis, una exacerbación grave que cayó en crisis, pues ya decimos no estás controlado. La que sigue, por favor. Entonces, aquí es importante, como dicen, aquí se importa la dosis. Tenemos que conocer cuáles son las dosis bajas, medias y altas de los esteroides inhalados, tanto en niños pequeños como menores de 6 años, como en mayores de 6 a 11 y mayores de esas edades. ¿Por qué? Porque, como les comento, vamos buscando lo que va a ser efectos adversos, que cuando utilizamos dosis baja, dosis media, es raro que lleguemos a tener una eventualidad y aún así tenemos que estar monitorizando a nuestro paciente. Una de las más comunes es la candidiasis oral,
que es por la mala técnica de higiene posterior a la aplicación de un esteroide inhalado y que tenemos que hacerle esta observación del paciente muy importante. Después de aplicar, tienes que enjuagar boca bien. ¿Por qué? Porque aunque la aerocámara es un dispositivo en el cual podemos utilizar y que se puede quedar gran parte del propelente y del medicamento, ya en alguna forma nos protege a nivel oral, no es suficiente. Tenemos que hacer ese enjuague de boca. Y conociendo las dosis, voy viendo qué efecto adverso tengo y también para irme orientando hacia cómo va la evolución de mi paciente. ¿Por qué? Porque puedo tener mi paciente una dosis baja y ante una exacerbación me voy a una dosis media o desafortunadamente ante una crisis o una exacerbación más grave, una dosis alta. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Es un manejo dinámico, un manejo constante y supervisado. La que sigue, por favor. Medicamentos para el control, tenemos que conocer los dispositivos. Yo les comento, aquí, bueno, porque tenemos la accesibilidad, pero ¿cuántos no tenemos alguna visita de algún representante? Tal vez no lo ocupe un compañero, regálamelo cuando te lo termines, para ir conociendo cómo se abre, qué facilidad tengo, se zafa, no se zafa, qué puede hacer el niño, trae contador o no, qué pasa cuando se acaba. Tengo que familiarizarme con el uso de los dispositivos. Actualmente, con lo que es este chat GPT, bueno, y todo lo que es de inteligencia artificial, en verdad que el paciente llega aquí con 4 diagnósticos, que tenemos que, me dice, doctora, traigo estos 4 diagnósticos, estos 4 manejos, ¿por qué sí, por qué no? Y así nos confrontan, ¿eh? Y déjenme decirles que una vez le pregunté a Isabel, ¿qué haces en crisis? Y no le fue tan mal, ¿eh? Pasó. La que sigue, por favor. Entonces, actualmente TikTok nos gana. Si no salen, si sale en TikTok que hay que vacunar, nos están hablando para buscar vacunas, ¿eh? Si no sale en TikTok, ni siquiera. Bueno, en cuanto a la terapia, estos son los cambios que ha habido en los últimos 3 años, 2 años, sobre todo el año anterior. Terapias de rescate, ¿cómo las vamos a utilizar? Terapia AIR, terapia MAR. La primera, que es antiinflamatoria, es un inhalador de rescate que contiene dosis baja de esteroide inhalado y un broncodilatador de acción rápida. Hay otra en la cual yo ya teniendo un dispositivo, que yo estoy usando un inhalador con un corticosteroide, que es la terapia MAR, de inhalado más formoterol de uso diario de mantenimiento. También la puedo utilizar para aliviar los síntomas en una exacerbación o un rescate. La que sigue, por favor. Esto es nuevo, doctora. Se había venido hablando en ello en unos foros de 4 años a la fecha. Sin embargo, en la actualidad ya está utilizado en muchos países a nivel y ya está en un consenso mundial en el cual las podemos utilizar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los medicamentos que hemos visto? Budesonide con formoterol. Se ha hablado de beclometasona con formoterol y en algunos casos de algún corticosteroide inhalado en dosis bajas con salbutamol. Y se ha visto que sí reduce las exacerbaciones en comparación a solamente utilizar el rescate solito, el broncodilatador, pero tienen que ir juntos. Esa es la terapia de rescate antiinflamatorio AIR. La que sigue, por favor. La de mantenimiento, la MAR, SMART que comentamos. Decimos, bueno, es el que ya tiene, con eso podemos utilizarla así, pero es muy enfática y aquí en México en las guías que tenemos, lo que han estado observando en algunas diapositivas, la guía que tenemos que sale acá en el boletín del infantil de México, la guía mía, la guía mexicana, nos habla específicamente de budesonide formoterol. Ya desafortunadamente les voy a poner a ustedes lo de la industria porque hay que conocerlo, tenerlo a la mano. Pero, ¿qué ha visto? Disminuye exacerbaciones, disminuye el uso o sobreuso de los ABA solos y disminuyen los síntomas. 32% se ha visto que disminuyen las exacerbaciones, comparando la misma dosis y también vemos que afortunadamente no solamente tiene ese efecto antiinflamatorio, sino también de riesgo a futuro, que es lo que mencionábamos en el otro dominio de control, para ver esa asma grave o ese problema de crisis severas que pueden llegar a la muerte. Entonces, ¿es más efectivo? Sí, sobre todo en quienes, en pacientes con asma eosinofílica, pero que podemos nosotros manejar y que ha sido comprobado y también en las asmas alérgicas. La que sigue, por favor. Entonces, en este cuadro GINA 2025 no lo pude descargar desafortunadamente en español. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que en adolescentes y en adultos vamos a tener que se van a utilizar estas terapias ya a partir del paso 3. Del paso 3 en cuanto a la escala de que al inicio antes usábamos solo un broncodilatador, que ha sido otro cambio también en una guía que es el GINA y que actualmente ya sabemos que tenemos que estar dejando al paciente con un corticosteroide en dosis baja, pero en la terapia MART, que es la que más nos interesa porque es con un solo dispositivo, que el paciente no me puede salir con excusa, no me puede decir, no lo tenía, porque lo debía de tener siempre. El salbutamol dice, se me acabó y pues como no me había sentido mal, no fui a comprarlo, pero de mantenimiento, de control, sí lo tienen. Entonces, con esto podemos iniciar en ese paso 3. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que ocurre en estos pasos? Pues nosotros vamos a ver que es de acuerdo a lo que es necesario utilizar.
si tenemos un corticosteroide en dosis baja con el broncodilatador de acción prolongada, pues en el paso 3, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar cierto número de disparos para poder sacar a mi paciente de esa crisis, de esa exacerbación. ¿Por qué? ¿Cuándo sé que la tengo que utilizar? Cuando tengo mi paciente con síntomas que me lo están manteniendo alterado en el día, ya no puede correr, ya no puede caminar igual, cuando me está despertando por la noche, cuando yo ya me doy cuenta, doctores, que ya escucho que me silba el pecho, cuando tuve cercanamente una exacerbación grave, cuando tengo historia de que ya tuve un asma que fue potencialmente mortal, porque ¿qué creía que había en terapia intermedia? ¿Por qué? Porque tengo esa hiperreactividad grave, o sea, tengo un uso no solamente tal vez de esto, sino estoy con inhibidor de antileucotrienos, tengo lo que es también otros manejos con inmunoterapias y en exposición a un desencadenante alergénico estacional. Díganme quién no, desde octubre estamos con algunas situaciones alérgicas. La que sigue, por favor. Entonces, en esta variante nosotros vamos a decir, bueno, en el paso 3 que ahí se observa, tenemos que ya podemos utilizarlo. Antes, en el paso 1 y 2, vamos a tener este cambio que decimos la terapia AIR, que era pues, por poder ser por separado este esteroide en dosis baja que tiene mi paciente, sumando el broncodilatador de acción corta. Pero a partir del paso 3. Y así vamos subiendo. En el paso 3 es dosis baja. De este inhalador incrementar la frecuencia de disparos. Y en el paso 4 ya no era esta dosis baja. Es porque mi paciente yo la tenía en una dosis media y aún así incremento y ya para adelante. Cuando yo tengo que ver a un compañero subespecialista, estarlo mandando a urgencias. En el otro cuadro que está en la parte inferior que dice segunda vía, que es el paso, también tenemos desde el paso número 3, con esta terapia con dosis baja podemos utilizarlo. La que sigue, por favor. Es de mantenimiento y rescate. Entonces, ¿es efectiva? Claro que sí. Disminuye mi riesgo de exacerbaciones, tengo mejor control y hemos observado que no hay tantos cambios en la función pulmonar para el mantenimiento, es decir, no hay una caída de ella. Entonces, la que sigue, por favor, es repetición esto de lo que estamos comentando. Aquí que la industria, que digo, no tengo conflicto de intereses, pero tengo que enseñarles lo que hay. ¿Por qué? Porque en la terapia MAR, en adolescentes y adultos, hay algo que comentamos, dosis de etiqueta. En nuestro país no pasa. Eso pasa, por ejemplo, en Canadá, pero actualmente, por ejemplo, con cambios en cuanto a que ya tenemos más accesibilidad de viajes, el mundial simplemente que ya se nos viene, van a tener pacientes de Latinoamérica, de Sudamérica, de todos lados. Entonces, muchos medicamentos van a ver como en la imagen del lado izquierdo que dice, van a ir de 200, van a ir de 100, cuando en México nuestras presentaciones dicen diferente, dicen 160, 80, porque la dosis liberada es esa, diferente a la de la etiqueta respecto a otros países, pero en México sí tenemos la dosis etiqueta, dosis liberada. Y sabemos que hay una dosis tope para usar, en base a qué nos vamos a guiar, al formoterol. Entonces, para adolescentes y adultos, si teníamos una inhalación por dosis, nosotros tenemos máximo 50 microgramos de dosis liberada, es decir, 12 inhalaciones por día. Ay, doctora, ¿cómo es eso? Ah, pues esos 50 microgramos, que es la dosis tope, la dividen entre 4.5 y va a salir ese 12. Ah, entonces así voy a repartir los disparos de estos. Sí, justamente, bueno, este no es este. Vamos a utilizarlo de esa forma y vamos a decir entonces cada cuánto, pues si son 12, pues lo divido entre 4 para que sean 2 disparos cada 6 horas y así es como voy a utilizar mi terapia MART. La que sigue, por favor. Bueno, ¿es lo mismo en niños? No. En niños de 6 a 11 años tenemos que también usamos esta terapia MART y también a partir de nuestro paso número 3. Ah, entonces, ¿qué gran cambio hay, doctora? Ah, la que sigue, por favor. Que nosotros vamos a observar que tenemos que utilizar, además de lo que es estos medicamentos, el dispositivo correcto, y también en cuanto a las inhalaciones tenemos la dosis tope, que decimos son 36 microgramos, es decir, son solo 8 inhalaciones. Entonces, ¿le das cuenta? Claro que sí. Se recomienda, y aquí es bien específica las guías, budeformoterol. Aquí no dice como en las anteriores que les había enseñado becloformoterol, no viene tampoco lo que es corticosteroide inhalado, no. Aquí sí se utiliza budesonide con formoterol. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a lo que sea necesario, en el paso 3 se incrementan una inhalación al día y así vamos incrementando, o en el paso 4, 2 veces al día. Pero esto es de forma paulatina, viendo respuesta del paciente. Por eso les comentamos, nosotros los especialistas, me avisa cómo sigue. Ustedes lo saben, hay muchos pacientes actualmente respiratorios y lo importante que les digo, recuérdenme el medicamento que tiene, porque cuando se les pregunta, o tomen una foto a la receta, ay, es que no me acuerdo, déjeme, voy a ver, o les preguntamos como el peso, pues no me acuerdo, digo, ay Dios, yo vi hoy 4, me acuerdo más o menos de los pesos del día de hoy, pero no me acuerdo específicamente de un niño y menos si no lo he visto en mucho tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Son las nuevas cosas, más bien lo que ya se venía diciendo, pero que ya es un hecho.
Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre esas exacerbaciones? Bueno, una exacerbación en cuanto a la variabilidad en el tiempo es un deterioro que va a tener en el control de la enfermedad, que puede ser agudo, agudo, que no se va dando cuenta, pero ¿qué va a pasar? Que no responde al tratamiento que tiene, el tratamiento habitual, y que va a tener alteraciones, si es que pudimos hacer o podemos hacer, de las pruebas de función pulmonar, de ese flujo expiratorio forzado en el primer segundo. Y entonces que no se controla ya fácilmente con ese inhalador de rescate. Entonces, cuando ya esto es insuficiente o ha incrementado, ya decimos que estamos en una crisis que no podemos definir en ocasiones claramente porque la evolución puede ser muy insidiosa, muy gradual, o ha venido así tan mal. En verdad, hay pacientes que llegan y dicen, es que mi hija me decía que no podía respirar, y la pobre niña ni puede hablar porque nada más así de... Y le digo, señora, ya de broma, a veces le decimos, imagínese que le tapo la boca y la nariz, así siente su hija, ¿eh? Así es que cuando le diga, créale, a los niños créanles. La que sigue, por favor. Y a los viejitos también, por favor. Entonces, y también sabemos cuando son hipocondríacos, pero no es la mayoría de los casos. ¿Qué va a pasar en estas crisis? Pues vamos a tener una crisis leve, síntomas mínimos, esa tos seca, que pues ya no para, doctora, siento que ya me empiezo como que a apretar el pecho en ocasiones, estamos observando que la saturación ya está variando, decimos saturación normal aquí en la Ciudad de México tiene que ser arriba del 92%. Y a nivel del mar, doctora, pues ahí debes de estar al 97%. Ah, pero en las últimas guías han salido cambios en esos valores. No es un consenso, no es una norma, son guías. Se dice 94% a nivel del mar, ¿estás bien? 90% a nivel de la altitud de la Ciudad de México, 2.200 metros arriba del nivel del mar. Cambia, pero sin embargo nunca en ninguna guía dice por debajo o igual a 90. Ni siquiera estamos, bueno, de 90 dicen, pero no todas. Entonces, abajo de 90 ninguna. Vemos que es una crisis leve, ok, pues inicio mi manejo de rescate, no mejora, ya está volviéndose una crisis moderada, no mejora, está volviéndose una crisis grave, pero en cualquiera de estos casos ya tengo que ir a valoración médica para ver la respuesta, si mejora, y es un manejo dinámico. Si no, ya urgencias. La que sigue, por favor. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues hay una buena respuesta en urgencias. Ok, lo vigilo, no es nada más de que lo veo y lo saco. Lo vigilo de mínimo de 1 a 2 horas, a pesar de la sobrecarga de trabajo. Ya mejoró, bueno, alta domicilio, con una vigilancia estrecha, manejo por escrito y datos de alarma. No hay respuesta, ¿qué crees? Te hospitalizas. Y si no, ya estamos subiéndote a una terapia. La que sigue, por favor. O sea, tú también le dijiste así como, te oyes bien, cizañosa, siempre, siempre, siempre haces Entonces, sus continuamos. comentarios. En cuanto a lo que es la evaluación de la Podría respuesta, apagar sus micrófonos. tenemos que optimizar el tratamiento. ¿En qué? Vamos a optimizarlo en ajustarlo, en las revaluaciones constantes. Por eso les decía, ¿cuánto tiempo yo considero que mi paciente está controlado, está estable? Mínimo 3 meses. Por eso, ay, doctora, es que yo en 3 semanas, es que la receta decía, no, la receta no dice que lo suspendas. Dice, por 2 meses sin suspender y nos volvemos a ver en 2 meses. Eso dice la receta. Por eso, y también para poder hacer esos cambios, elegir el tiempo apropiado. Yo les digo, no voy a descender el esteroide en noviembre, en diciembre. Yo les digo, se quedan con el mismo manejo, el mantenimiento y nos vemos en marzo. Si no pudiste antes porque nos tocaba cada 2 meses, en marzo vamos a vernos a fuerzas. Entonces ya los pacientes dicen así en primavera, por lo menos se acuerdan, porque en otras temporadas lo más seguro es que tengamos una falla en ese descenso de tratamiento. ¿Y qué vamos a hacerlo? Pues tratar cada paso que hacemos como una prueba terapéutica, es decir, la que sigue, por favor. Como estas pruebas terapéuticas, reevaluación constante. ¿Funciona, no funciona o ajustando? ¿Qué ocurre con nosotros? La que sigue, por favor. Ahí vamos un momento nada más. Comprometiendo al paciente en ese proceso. ¿Qué es eso? O sea, yo soy tu médico, pero tú tienes que hacerlo. Yo aquí les digo, le estoy hablando al niño porque él es el que se lo aplica, pero usted está escuchando. Claro, es un niño pequeño en el cual yo tengo que sostenerle la mano, todavía no lo voy a decirle a él que lo haga. Estoy comprometiendo a los padres, estoy comprometiendo al cuidador primario, en el caso de adulto mayor, y a veces cuando nosotros le decimos, no, 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 solo puede entrar a una consulta, ¿qué creen? Somos muy vulnerables cuando estamos enfermos. Todos hemos estado enfermos y nos sentimos así. Entonces, cuando entra el acompañante, lo que no escuchó uno, lo escuchó el otro, adelante. ¿Para qué? Para lograr ese compromiso. Lo que te dijo el doctor fue que no lo suspendiera. Sí es cierto, ¿verdad? Ah, sí. Y se sigue. Entonces, documentar el estado del asma, el manejo, proporcionar instrucción clara y un plan de acción. Aquí yo les doy el esquema de rescate hasta en colores, se los hago en color verde, que llame la atención, azul, y les digo, péguelo en el refrigerador, sáquele una foto, todos deben de tenerlos.
todos, hasta la nanita que viene los jueves, también la nanita debe de saberlo. Suficiente medicamento, es decir, no te puede faltar. Yo sé que no vas a comprar un Conviven de 1,200, pero no te pasa nada si compras ese salbutamol de 200 pesos. O bueno, en el caso de consultorio privado, donde no hay esos medicamentos, y en el seguro yo sé que lo tenemos, un monitoreo de síntomas documentado, ya sea porque te estoy haciendo tus pruebas, cuando los hacemos conscientes, te toca tu espirometría, o mínimo tu flujometría de flujo. ¿Qué pasó con este? Este hasta lo regalaban antes, ya la industria ya no hace eso, pero los teníamos. Y agendar visitas de seguimiento. La que sigue, por favor. Si ven la cara del adolescente, no estaba muy a gusto en esa reunión. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aparte de este plan como prueba terapéutica, tenemos que ir cubriendo otras áreas importantes. A la anterior, por favor, tantito. En cuanto a lo que es del control, pues me mantengo, considero subir o no bajar, o tengo que ver esa exacerbación. La que sigue. Esto es dinámico todo el tiempo. ¿Quién debe de ser tratado más allá de estas terapias inhaladas? Las asmas en riesgo, que ya vimos, tenemos más de un componente o una comorbilidad que no logramos controlar. Identificar cuál es mi predictor, cómo va a ser la respuesta. Si yo veo que un paciente tiene buen apego, me dice, sí, doctor, yo me mandó un mensaje de que, oiga, no hay uno más económico, desde ahí yo ya tengo que ir viendo que no va a tener un apego adecuado. Evaluamos la respuesta a cada uno de la evolución de mi paciente en cada visita médica para tratar de sostener el control a mayor plazo. Si no hay necesidad de cambiar el tratamiento, no lo modificamos, continuamos con ello. Y vamos disminuyendo de acuerdo a evidencia, eso sí, también clínica o de laboratorio, de que tenemos una espirometría o eosinofilia que va corrigiéndose también con las comorbilidades en cada control de biometría hemática, hasta tratar de lograr a una remisión, que este es un término que ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque es cuando ya dejo a mi paciente, la que sigue, por favor, sin medicamento o con un medicamento de rescate. ¿Remisión existe entonces? Pues todavía sigue siendo eso algo controversial en las guías. ¿Por qué? Porque incluso al GINA, como ahorita se los voy a mostrar, dice, pues ¿a qué le llaman remisión? O sea, ¿a qué le llamamos? Bueno, es cuando ya no tenemos ningún síntoma, cuando ya se le quitaron los silbidos en la infancia y está sin tratamiento, o sea, ya se superó con el tiempo. ¿Qué creen? No. Por eso nada más les podemos decir, como dice en el quinto renglón, su asma se ha calmado por un tiempo. Así se les dice a los papás o a los cuidadores. Pero en el adulto, que a veces es también muy difícil, es que ya me curé. Yo desde que soy adolescente ya estoy curado de asma. No, hay una remisión porque tal vez no tenemos síntomas, pero eso puede haber sido con, sin tratamiento o de remisión espontánea. Pero si nosotros hiciéramos una prueba de función pulmonar, es la única que me podría decir, estás estable o estás por el momento aparentemente sin ninguna limitación. Pero puede que no, que nos encontremos con una sorpresa y que ya mi paciente logró una gran tolerancia a o no se ha percatado de los síntomas que tiene. La evidencia, entonces, son metas que tenemos que tratar de control. Entonces, a eso le llamamos remisión. Y para fines prácticos decimos es cuando ya has estado bien un año, sin exacerbaciones, sin utilizar dosis de esteroide o utilizas en dosis baja, o realmente ni siquiera has usado un broncodilatador de acción corta. La que sigue, por favor. Entonces, ¿existe la remisión? Se intenta llegar a ello. Entonces, este es un asma, una enfermedad crónica, inflamatoria, que tenemos que tener con un tratamiento esteroide inhalado, controlador. Nunca ese es un broncodilatador, por lo que hay que evitar el sobreuso de ellos. Estamos actualizando en estas nuevas técnicas de tratamiento terapéutico. La que sigue, ya dijimos, la terapia MAR va a simplificar el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque lo va a tener todo el tiempo. No hay excusa de que no tenga ese dispositivo para iniciar su manejo en exacerbaciones o en crisis. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo nosotros? Ya vamos terminando, no se preocupen. ¿Es todo lo que tenemos para el asma? No, la que sigue. Tenemos cambios que ya se han venido viendo desde el GINA 2024. ¿Cómo qué? Pues que ya decimos, pues la tos puede ser la única manifestación del asma o puede que en ocasiones sea la única, dependiendo de la variabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que simplemente la tos es un motivo de consulta e investigación, claro que sí. La respuesta al broncodilatador, ¿qué tenemos? Que si el paciente se acostumbra a usar eso, desafortunadamente vamos a tener un alto grado de exacerbaciones, de crisis y muertes en nuestros pacientes. Por lo que tenemos que dejarlo con especificaciones estrictas hacia los familiares. Ahora, en cuanto a otros medicamentos como el Montelukast, ¿lo puedes utilizar? Bueno, si lo necesita porque va unado a una comorbilidad como rinitis, rinosinusitis, claro que sí, pero tenemos que explicarle a mis pacientes, a los cuidadores, los efectos neurológicos que tienen, psiquiátricos que tienen, esos de depresión y que pueden llevar a mi paciente a ideas delirantes. Mucha atención, sobre todo porque pueden salir información que ya los sataniza en las redes sociales, así han llegado últimamente, y esto que esta alerta salió en el 2011.
Y importante, rehabilitación pulmonar para el asma. Es decir, inicia con activación física. No te estoy diciendo que ya hagas un deporte y que va a mejorar tu calidad de vida en muchos aspectos. La que sigue, por favor. ¿Qué más hay? Pues no se recomiendan los broncodilatadores orales. Escúchenme, industria. Nada tomado. Yo les digo, vas a tener todos los efectos adversos, más no vas a tener los efectos benéficos de un uso de salbutamol, tantos nombres comerciales que no voy a mencionar. Otro que no se recomienda es la teofilina oral. Eso déjenos a nosotros cuando ya tenemos a esos pacientes con una enfermedad intersticial, cuando ya tenemos ese asma de difícil control y aún así bajo vigilancia de efectos adversos. Tenemos que seguir abogando porque todos los pacientes tengan acceso a estos medicamentos. Yo ya he visto no es por nada, pero ya vi lo que es la farmacia del siglo XXI y dije, ay, aquí tienes los productos de Chess y aquí tienes los productos de esto, hay este estado de patente. Ay, tristemente no para todos todavía ni en todos los niveles, pero ya esperemos que haya más accesibilidad a estos medicamentos. Y mientras tanto, la que sigue, por favor, tenemos que ir adecuando lo que tenga mi paciente. Tenemos ya nuevas terapias inmunológicas, biológicos nuevos. Ahí les doy nombres: omalizumab, mepolizumab, el MEPO, lo que es el Benza, lo que es el dupilumab, lo que es el TCP. ¿Qué tenemos con estos medicamentos? Están aprobados en mayores de 12 años, muchos de ellos, específicamente para asmas, la mayoría de ellos de tipo eosinofílico, que empiezan desde muy pequeños, pero que están traduciendo una gran afectación en la calidad de vida de mi paciente, que no es de un manejo, un control ni en dosis altas de mantenimiento. O sea, ya tenemos que hacer uso de ellas. Tenemos problemas en cuanto a la edad en la cual podemos iniciarlos, viendo los efectos adversos. Tenemos que ver la aplicación, cómo es, y el costo, compañeros, que desafortunadamente de los más económicos, 5,000 pesos una inyección al mes, mínimo. La que sigue, por favor. Y eso cuando empezamos las dosis, porque hay que ir incrementando. La educación, plan terapéutico por escrito, volvemos a repetir. Enseñarles que es un todo, desde que tienes que aplicarte este medicamento, pero tienes que corregir comorbilidades, tus aseos nasales, el manejo de la rinitis, manejo de tu piel, no te puedes estreñir, tu digestión, tu alimentación, tu activación física. La que sigue, por favor. Esas metas globales que tenemos, no sobrepeso. Eso desde en pediatría empezamos, se esperaba como meta global para el 2025, no sobrepeso en niños. Y tristemente estamos viendo el incremento en obesidad en ellos. La que sigue. Actualmente, como les digo, prácticas no saludables. Ay, doctor, es que es mejor el vapeo porque además de eso, pues el tabaco, ¿no? Todos los efectos que tiene, todos los cancerígenos. Si supieran que desde los estudios nos dicen, desde la primera inhalación, llega a un grado de adicción 20 veces mayor que el tabaco, por eso no deben de ser cosas que ni siquiera probar y que la industria, miren allá abajo qué bonito está, yo si lo viera también lo compraba, no es cierto. Lo que es mi primer vapeador, ¿no? Así lo plantean, te lo hacen tan atractivo que ahí vamos. Para poder yo dar una plática de vapeadores en una ocasión, fui al Oxxo, le dije, ¿me puede vender? ¿Tiene vapeadores? Y ¿cuánto cuesta? 120. Dije, ok, me lo da. Le dura tanto, no se preocupe, es bueno, ¿eh? Le dije, ¿y tiene su cartucho o cómo funciona este? No, sí, claro que sí, mire, este cuesta 100 pesos, trae 2 cartuchos, tengo sabor sandía y tengo sabor cereza, ¿cuál quiere yo? A ver, deme el de sandía. Ahí lo compré, nunca lo prendí, pero lo olí y dije, sí huele a sandía. Si en el esquema de la parte derecha vemos que hay una gama de colores, de sabores, de fragancias, pues cómo no va a ser atractivo y va a atraer a todos nuestros jóvenes. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué pasa con esto? En realidad todavía no sabemos todo lo que contiene y sobre todo aquellos que van y rellenan, porque si sabemos que tienen desde glicerina, que es algo cosmético, que puede ir impactando paulatinamente en cada inhalación en mi vía aérea y formar hasta una neumonía lipoidea, ya ni se diga todas las otras sustancias que tiene y que imagínense esto, más un paciente que es asmático y no controlado, la que sigue, ¿qué va a propiciar? Ahora, aquí, punto importante, vacunación. Compañeros, espero que todos estemos vacunados, pero si no, como dicen, si vemos a las barbas de mi vecino cortar, pongamos las manos a remojar. No me había vacunado porque me enfermé, porque no tuve tiempo, porque ya no había en mi centro de salud. Tenemos que ir pro vacunación. ¿Cómo podemos predicar algo si no lo empezamos por nosotros mismos? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos a un mes de perder, como se dijo o estos últimos 3 días fue el Congreso de Pediatría, en lo que fue el World Trade Center por parte del infantil privado, que se dijo, estamos a un mes de perder la certificación de un país libre de sarampión. Ok, sí tendrá culpa el gobierno cuando en ocasiones no hay vacuna, pero
hubo vacuna. O sea, la pandemia fue fuerte y nos quedamos en casa 20, 21, todavía el 22, pero 23, 24. No había excusa para que no se utilizaran las cartillas de vacunación. Y eso no es el gobierno. Es que no vinieron a decirme, ya se acabaron los médicos paternalistas. Hay que darle a cada paciente su responsabilidad, esos papás hacerlos responsables. ¿Tienes un niño? Tienes que ir. Tienes mejor la cartilla del auto de que vas a agencia y que le hace sus cambios y sus revisiones, pero ¿cómo está la cartilla de tu hijo? Tiene todas sus vacunas, ya tienes la cartilla del adolescente porque tu chiquito ya tiene 16 años, ¿eh? Ah, no. Ah, muy bien, hay que trabajar en eso en cada visita. Cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás con todo, sobre todo cuando hay un proceso infeccioso. ¿Qué pasa actualmente? Les digo, enfermedades emergentes. Y ahorita se nos viene esto, el mundial, que por todos lados se están abriendo las calles, que por todos lados se están cerrando, que por todos lados todo el mundo está emocionado. Aquí en Coyoacán ya quitaron todas las, de las banquetas a todos los comercios, ¿eh? Ya ahorita ya todos adentro o multa. ¿Por qué? Porque Coyoacán va a ser centro de turismo. Entonces, imagínense cómo va a estar la situación. Contaminación, escuelas, mundial. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué nos queda? Pues estarnos actualizando. Enseñar es una cosa importante, pero antes de eso, estarnos preparando, actualizándonos, porque es importante lo que estamos viendo, lo que estamos dejando en cada paciente y es nuestro futuro. Les digo, yo, la verdad, cuando llego a tener estudiantes, les digo, tú vas a ser mi médico o vas a ser el de mis nietos, por favor. Aprende bien, escucha bien, porque no quiero que digas que tenía un estertor cuando nada más era moquito de mi nariz, por favor. Muchas gracias, compañeros. Les agradezco la oportunidad. ¿Alguna duda o algún comentario que tengan, por favor? Muchas gracias. Colegiados, ¿tienen alguna duda? Pueden hacerla verbal o ponerla en el chat. Doctora, muchísimas gracias. Mire que a veces yo no estoy haciendo otras cosas, pero toda la razón en el sentido en que la parte social tiene que ver muchísimo. Mencionaba algo del sarampión, de verdad tomémoslo en serio, chicos, esta es una situación muy, muy crítica y esa parte del mundial, nosotros, bueno, yo estaba viendo los spots y no había tomado como mucha conciencia. Creo que nos debemos ir preparando hacia lo que nos va a llegar seguramente a las unidades de salud, a los que tienen priva también, sin duda alguna, y creo que la doctora hoy nos presentó muchísimas terapias, inclusive cosas que a lo mejor no tienen las instituciones de salud, pero que no nos limita a veces comentarle a nuestros pacientes, no prescribirles, comentarle a nuestros pacientes, y tener mucho cuidado en la manera en cómo se los decimos. Hoy por hoy, desafortunadamente, las instituciones de salud no tienen todo o en primer nivel se tiene a veces limitado o se tiene y no hay en existencia, pero eso no quiere decir que no podamos brindar una orientación buena a nuestros pacientes. Entonces yo la felicito muchísimo, doctora. Gracias, doctora. Estaba viendo todas sus algoritmos bien interesantes. Ya no me acordaba de la Gina. Entonces, digo, yo soy más administrativa, ¿no? Pero muchísimas gracias. Entonces, tenemos aquí preguntas, doctora, si nos permite realizarla. Dice, si hay fiebre de 3 días de evolución con saturación de 90-92%, pero radiografía normal, a la exploración no se escuchan sibilancias, ¿es normal sospechar de asma o iniciar tratamiento inhalado? No es, si hay fiebre de 3 días, por ejemplo, ya en un paciente que tenemos conocido, o sea, tiene que tener antecedentes, conocido de que si hay sospecha de sibilancias o cuadros recurrentes, descartar las otras comorbilidades. Porque, Me por decía ejemplo, Martita, es que estaba conectado, estaba con... Por favor, sus micrófonos. porque, por ejemplo, incluso en un paciente en una crisis que tenga fiebre, puede ser de origen viral, puede ser de origen, incluso adaptaciones al clima que nosotros le comentamos, viendo el grado de fiebre que tiene, sospechando. Por ejemplo, fiebres muy elevadas que regresan antes de las 6 horas o de las 4 horas cuando estamos dando ya un medicamento para la fiebre. Decimos, ok, esto puede ser de origen viral, nos vamos orientando la exploración física, pero es completa. Yo les comento aquí en consultorio, no solo le reviso los pulmones, o sea, se revisa desde cómo tienen los ganglios a nivel occipital, los oídos, la nariz, cómo está la pancita, cómo están las piernas, si tiene exantema, la piel, alguna lesión,
y nos encontramos muchas sorpresas. Entonces, muchas cosas son asociadas a otro proceso infeccioso, tal vez datos de una infección de vías urinarias o datos de una sinusitis que tiene el paciente. Y entonces, pues sí valoramos decir, ok, puede ser viral, puede ser bacteriano, pero si tengo paciente conocido y digo, ok, la saturación está cambiando, también ver en qué momento está esa saturación. Ejemplo, está congestionado, lleno de moco, antes de que le hiciera una aseo nasal, o por ejemplo, que está desaturando cuando tiene presencia de fiebre. Cuando hay fiebre, la saturación baja. ¿Por qué? Por vasoconstricción. Entonces ahí no es válido. Primero se baja la fiebre, después lo vuelvo a valorar para ver cómo están esas oximetrías. Entonces hay que ver un todo completo. También, por ejemplo, muchos pacientes me dicen, tengo fiebre, y se les pregunta, ¿y cuánto fue lo máximo que tuvo? 37,2. Ah, ok, ok. O sea, ya vamos viendo que no, es muy subjetivo, y más cuando nos conocemos, somos mamás, es que lo sentí calientito, y pues no es así. Bueno, ok, le hago caso porque sé la experiencia que tenemos las mamás. Sin embargo, no tengo documentado en sí una fiebre o una fiebre elevada o que no se ha logrado controlar con una dosis de medicamento. También preguntarle, ¿qué le diste? Pues le di paracetamol, ¿cuánto le diste? Y les dan dosis infraterapéuticas la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque era lo que tenían a la mano y se acordaron de lo que le daban hace mucho tiempo. Entonces, decir que con eso a asma no podríamos darlo. Más bien miraría yo por la clínica. Si sí le escucho sibilancias, si sí escucho el murmullo vesicular disminuido, que para eso hay que estar escuchando y conociendo al paciente, pues sí, ahí sí iniciaría yo con manejo con un esteroide inhalado. Actualmente, yo les comento, ya no satanizamos que todo el mundo tenga un nebulizador en casa. De hecho, se ha vuelto de uso común y actualmente buenos nebulizadores desde 800 pesos. ¿Por qué? Porque incluso por la rhinosinusitis, ¿qué hay que hacer? Nebulizar en aguda en ocasiones un esteroide inhalado para mejorar la sintomatología de ese paciente que no viene solo, viene con alergias, viene con antecedentes de reflujo, viene con antecedentes ya de tratamientos previos y mal aplicados, como el uso de la oximetazolina por tiempos prolongados. Tenemos que ir valorándolo. Gracias, doctora. Bueno, Dicen aquí, la oximetría en menores de 5 años, ¿a partir de cuándo se considera normal? ¿90 o 92%? no debe de ser de 92%. Yo les digo, 92% es lo normal aquí en la altitud de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? 90, todavía te lo tolero si estás en una crisis o en una exacerbación, pero por debajo de eso, no. Y 90 no es normal. ¿Qué está pasando? Hay que buscar otras causas, como les comento, muchas veces hipertrofia amigdalina que tenemos y se le estamos midiendo en el transcurso de la noche puede estar ocasionando que baje esa saturación sin ser un componente pulmonar propiamente. Ah, es que cambia de posición el niño y la saturación se sube. Ah, por ahí va el asunto. O le hice la aseo nasal, acuérdense de lo que decíamos antes, el moco asesino, el que se les atora, el que no puede movilizar. Pues claro, hay niños pequeñitos que no pueden girar o están de tal forma o estaban amarrados de tal forma que no se podían ni movilizar ni mover ese moco. Entonces su saturación bajaba. Hay muchas otras causas, pero hay que ir descartando todo. Ok. Dice aquí la Vianey López, en niños, ¿a partir de qué edad se pueden realizar la espirometría para realizar el diagnóstico, ya que varios pacientes pediátricos solo lo manejan con hiperreactores bronquiales? Sí, la espirometría se puede realizar así como un consenso desde los 6 años. Tenemos niños que desde los 5 la hacen perfectamente y mejor que un adulto. Pero aquí el componente es que les gusta jugar, les da risa cuando le estamos haciendo la prueba. Empiezan a voltear a ver, a asomarse, les da miedo. Entonces, muchas veces no es que no tengan la capacidad para poder realizarla físicamente, sino que son otros factores que afectan la realización de la prueba y se les va a cobrar cuando es de forma privada. Yo veo en los laboratorios, no se la reagendaron, no, doctora, ups. Y en la institución, bueno, no lo hizo y ahí se manda, no la realizó, o tosió, o se le atoró la lengua, o estaba jugando. Entonces, realmente también tenemos que valorar eso para solicitar la prueba. Pero existen unas más fáciles y que no conllevan esfuerzo y que pues está ahí la mamá agarrándole los cachetitos, como es la oscilometría de impulso cuando se tiene accesibilidad a ella. Pero así como un estándar, desde los 6 años se puede solicitar la espirometría. Que si vemos que un niño tiene una capacidad antes, se la pedimos. Ok. Ya voy a dejar la última pregunta porque ya veo aquí al doctor Rivelino. ¿Es válido usar acetilcisteína a partir de qué edad y en nebulización o u oral, perdón? Esta pregunta es muy interesante. La acetilcisteína es uno de los pocos medicamentos mucolíticos que sí estamos a favor de utilizar desde etapas tempranas. Realmente las indicaciones se comentan mayores de 2 años y eso vía oral, ya sea formulación de granulado, tableta efervescente o lo que es también el jarabe. A nivel nebulizado, tenemos medicamentos como este, que es una opción para aquel manejo de secreciones espesas, que usamos a veces desde recién nacidos. Llámese caso fibrosis quística antes de llegar a la alfa-dornasa.
¿Qué es lo que ocurre con este medicamento? Había estado fuera del mercado. Realmente los papers nos dicen utilizarlo en mayores de 6 años. Sin embargo, tenemos que individualizar, como en todo, en medicina, a cada paciente. Entonces llegamos a utilizarlo. Yo no lo he utilizado en menores de 2 años, pero sí tenemos casos que lo llevamos a nebulizar. Y se les comenta, ya existe, la marca es esta, huele espantoso, huele a caño, no es que esté echado a perder, pero así huele, a cloaca. Entonces no se espante, lo voy a utilizar. ¿Con qué medidas? Se aplica después de un broncodilatador, nunca solo porque al moverse la secreción va a obstruir. Entonces se aplica primero un broncodilatador, después de ese broncodilatador, la siguiente nebulización es tal, hay que revisar al paciente, vigilando datos de alarma o dificultad respiratoria y aplicar nuevamente si es necesario un broncodilatador y después, al último, si es que está en ese tratamiento, un esteroide. Lo usamos, sí, pero tenemos que hacerlo bien supervisado y escoger bien al paciente y al que lo va a aplicar, porque ahí sí no puede haber fallas. Pues doctora, muchas gracias. El resto son felicitaciones. Ya ve que usted Gracias. tiene sus fans aquí en la Zona 21. Y bueno, aquí está su constancia que se la haremos llegar vía digital. Y bueno, usted la puede utilizar para los fines que usted quiera. Y al final de año, a través de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar, se le enviaría también su constancia con el aval de nuestra federación para los fines que usted convenga. Doctora, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, le pediré si usted realiza la pregunta para nuestro premio de esta primera sesión con la parte pediatría o la hacemos nosotros. Y recuerden que al primero que responda, pues se va a llevar una mochila para el laptop. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia AIR y la terapia MART? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Preste su atención. Ay, contesten, contesten. Conteste, ¿no están pensando? ¿Quién dijo? Doctora Centeno, ¿te va a contestar? ¿Sí escucharon la pregunta? ¿Cómo que nadie se lo sabe? Sí se escucha. Ah, ¿quién se la sabe? Dice la doctora Pizano, de rescate y de mantenimiento. ¿Pero cuál? ¿Cuál, doctora? ¿Cuál es la diferencia entre la terapia AIR y terapia MART o MART? Que son, Elonel y Sasmendi, agudo y mantenimiento, dice. Mm, ahí vamos, y ahí vamos. dice la doctora Borboa, la primera es de rescate y la segunda, ¿no qué? La primera es rescate y la segunda es rescate y mantenimiento. Ahí nos falta con qué, con qué. ¿Con qué? A ver, la doctora Rosalía Rodríguez, mantenimiento y alivio, antiinflamatorio y alivio. Y la doctora Shelonel corrige y dice MART, mantenimiento. A ver, no. La doctora Pisano, la hay y Mart en orden, mi respuesta. A ver. Cris Poblano, 6 en inhalador y el otro 6 y formoterol. No, doctora Pliego, usted díganos, Viridiana Valadez, broncodilatador. El doctor José Adolfo dice tradicional con bronco y la nueva con antiinflamatorio. En las dos utilizan, acuérdense, lo que es el esteroide, pero simplemente que en una viene en un dispositivo los dos, que es budeformoterol, o bueno, un corticosteroide, y es la que utilizamos tanto de mantenimiento y para esa exacerbación, esa crisis. Y el AIR es por separado. Acuérdense de eso. Y Dice esa es la que aquí utilizamos en agudo. Veamos la la que más, doctora. la mejor que tengamos de respuesta. Dice aquí Sandra Ivo, terapia IR, de rescate con dosis bajas de 6 y la MAT inhalador 6 formoterol diarios de mantenimiento. Y que se puede utilizar Creo, de rescate. Esa es creo una que de la las de más. la doctora Sandy es la más, más apegada a la, pues doctora Sandra Ivonne, ya le toca otra mochila, usted siempre participa. Doctora Betty, muchísimas gracias, a sus órdenes siempre, y pues bueno, Gracias. felicitaciones como siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias doctora.